A continuación, el tema de circuitos combinacionales dentro de la asignatura Sistemas Lógicos y Digitales 1 de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En el caso de la lógica combinacional, para cada instante de tiempo de un determinado circuito, el valor de la salida o salidas depende únicamente de los valores de entrada. Esta es la característica fundamental de un circuito combinacional o de la lógica combinacional. Vale decir que, por ejemplo, la salida en este caso depende únicamente del valor instantáneo de, en este caso, las variables A que entran en un circuito combinacional, que en este caso es un sumador. Obviamente tenemos distintos tipos de circuitos combinacionales que en presencia de circuitos que emplean lógica secuencial, como vemos acá, se utilizan para determinadas salidas en una determinada aplicación. Por ejemplo, en un procesador podemos tener una combinación de registros secuenciales, como pueden ser los registros y la parte involucrada del control, con la lógica secuencial representada con unidad aritmético-lógica. Entonces tendremos funciones de estado que permitirán a través de transiciones cambiar de un estado al otro una determinada función para obtener las salidas correspondientes de un circuito. A partir de ello, ¿qué ejemplos tenemos de circuitos combinacionales? Sumadores, restadores, codificadores de codificadores, multiplexores de multiplexores, comparadores, detectores y generadores de paridad, es decir, todos ellos cumplen con la premisa de la lógica combinacional y pueden ser representados mediante una tabla de verdad o mediante expresiones algebraicas, como veremos en los circuitos a continuación. En primera instancia veremos un semisumador. ¿Okay? Ya tenemos en las diapositivas tanto la tabla de verdad como las funciones y demás, pero aquí vamos a hacerlo a detalle para entender de dónde sale cada uno de esos componentes y su posterior simulación. En este caso, un semisumador será capaz de sumar dos entradas, en este caso representadas por A y B, y a la salida va a tener una señal de represente la suma y una señal que represente la carga. Por lo tanto, la tabla de verdad estará compuesta por esas dos entradas y obviamente por la salida. Muy bien, entonces la salida estará representada por el acarreo de salida, que le llamaremos Cout, y la suma, obviamente con el símbolo de la sumatoria. En este caso, colocamos las combinaciones posibles al ser dos entradas. Y a continuación recordamos los valores de la suma binaria que deben quedar reflejados al ser un sumador, o en este caso semisumador, deben quedar reflejados en la tabla de verdad, es decir, que muestra la funcionalidad del circuito en cuestión. Entonces 0 más 0 teníamos 0 sin acarreo, 0 más 1, 1 sin acarreo, 1 más 0, 1 sin acarreo, y 1 más 1, 0 con acarreo igual a 1, ¿verdad? Entonces, esto correspondiente a la suma debe ser trasladado a la operación, obviamente, del circuito combinacional. Por lo tanto, 0 más 0, 0, copiamos lo que teníamos antes. ¿Okay? En este caso sí tenemos el acarreo y aquí no. Perfecto. A partir de ello, ¿cómo obtenemos las funciones de salida? Recuerden que el circuito combinacional puede ser implementado a partir de la tabla de verdad, obviamente a través y a las funciones de salida. En este caso podemos utilizar los métodos de simplificación. Utilizaré la primera forma canónica en este caso, para tener A negado por B más A por B negado. Si recordamos, esto es igual que una compuerta XOR. ¿Okay? Y para el caso del acarreo de salida,
tener, si veo el 1, sería A por B. ¿Okay? Entonces esas dos serían las funciones de salida que yo debería emplear si es que voy a implementar el circuito. Vamos a ver acá el diagrama lógico y colocaremos la suma y por acá el acarreo de salida. En este caso y acá tendríamos una compuerta de tipo NAND. Ok, este sería el circuito. Vamos a simularlo un momento en el Proteus, justamente para ver algo interesante de manera posterior. Acá. Ponemos por acá los estados lógicos. Perfecto. Muy bien. Entonces acá, para simularlo, ok, ahora sí. Entonces vemos que 0 más 0 es 0. Recuerden que la salida del X ahora es la suma. 0 más 1 es 1. 1 más 0 también es 1. ¿Okay? Y 1 más 1 será igual a 0 con el acarreo 1 de salida. Muy bien. Entonces eso es en cuanto al semisumador en este caso. Vamos a, para hacerlo un poquito más interesante, bueno, primero veamos el semisumador o el sumador completo. Okay, entonces acá están las funciones, el símbolo lógico y el diagrama lógico para el semisumador. En el caso del sumador completo, admite 2 bits de entrada y un acarreo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la tabla de verdad, su símbolo lógico, su diagrama y en este caso también su función de salida. Vamos a ver cómo llegar a esos valores. ¿De acuerdo? Entonces en este caso vamos a hacerlo a detalle. Igualmente primeramente la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces aquí el acarreo de salida y acá la suma. ¿Sí? Muy bien. Colocamos todas las combinaciones. En este caso tendremos 0 más 0 más 0, pues la salida es 0, sin acarreo. En estos casos donde tengo solamente un bit, pues la salida será 1, sin acarreo también. Eso también lo tengo acá. Es decir, solo un bit que se suma, también lo tengo acá. Tendremos 0, 1. Y nada más. En los casos que tengo 2 bits activados será igual a 0, la suma, con un bit de acarreo. Lo mismo tenemos por acá. Y lo mismo en esta combinación. Y en la última combinación pues tenemos que 1 más 1 es 0 con el acarreo y 0 más 1 es 1. Y este es el acarreo de la primera. Perfecto, entonces ya tengo la tabla de verdad. Ahora, ¿cómo obtenemos la función de salida? Acá podríamos emplear los mapas de Carnot, por ejemplo. Pero en este caso yo voy a continuar para hacerlo un poquito más, se puede ver a detalle de dónde salen las funciones
las funciones lógicas y los sumadores más conocidas, o la que mayormente está en la bibliografía, vamos a hacerlo de manera algebraica. ¿Ya? Entonces acá vamos igual a seguir con los min términos, teniendo que A, sí, sería el primer min término. Acá tenemos más A negado por B por C negado. ¿De acuerdo? En este caso tendría más A por B negado por C negado más A por B por C. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Perfecto. Aquí la clave para simplificar esta función estará en cómo agrupe estos términos. ¿Sí? Entonces, vamos a agrupar, en este caso, este con este. ¿De acuerdo? Y vamos a agrupar también este de aquí con este de acá. Perfecto. Muy bien, entonces en los marcados de color rojo voy a sacar el factor común que sería C. Y a continuación A negado por B negado más A por B. Y ahora los seleccionados de color amarillo tendríamos C negado A negado por B más A por B negado. ¿Okay? Ahora, si recordamos las funciones lógicas de las compuertas, esta es la función lógica de la compuerta XNOR y esta será la compuerta de la XOR. Por lo tanto, aquí tendremos C más C negado por la XNOR de A y B. Pero aquí la XNOR es negada y en este caso sería sin negar. ¿Okay? Ahora si lo miramos de igual manera, este valor de C aquí está negado, perdón, aquí está sin negar, aquí está negado, y el segundo término que sería el XNOR o A XOR B estaría negado este término y aquí estaría sin negar. Por lo tanto, esto corresponde a XOR B XOR C. ¿Okay? En este caso sabemos que C, a efectos prácticos, representa el acarreo de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la función para la suma. ¿De acuerdo? En el caso del acarreo de salida, en este caso igual lo haremos con, perdón, en este caso utilizaremos también los términos. Se ubicaría la función con estos cuatro términos, ¿no? Entonces el primero sería igual A negado B por C más A por B negado por C más A por B por C negado más A por B por C. En este caso, vamos a sacar el factor común en estos términos, en este caso este con este, y luego este con este, al
incidir aquí A por B. Muy bien. Entonces acá tendríamos C A negado por B más A por B negado. Más A por B, C negado más C. Esto corresponde a una compuerta XOR y esto de acá equivale a 1. Por lo tanto, acá tengo que A XOR B por el acarreo de entrada, que sabemos que la C representa eso, más A por B será la función de salida, en este caso para el acarreo de salida. Será para la suma. Entonces, obviamente no tenemos que estar haciendo todo este desarrollo analítico para, obviamente, cada vez que vamos a implementar un sumador, y nos quedaremos con estas funciones de referencia, ¿de acuerdo? Y hemos visto de dónde se obtienen. Y como vemos, son las que están en la diapositiva representadas de esta manera. En tal sentido, el diagrama lógico sabemos que tiene 3 entradas. Tenemos un XOR, donde su salida será la entrada de otro XOR también. ¿Okay? Y en este caso sí tendríamos la suma de la salida. ¿Okay? Entonces aquí tenemos A y B. Y en el caso del segundo XOR, ingresa el acarreo de entrada. Y tendríamos la suma. ¿Sí? Para el caso del acarreo, tenemos acá una primera compuerta AND compuesta de A por B. Y una segunda, por aquí. ¿Sí? Aquí está la primera compuerta AND y una segunda compuesta por el acarreo de entrada y la salida del primer semisumador. Ambas salidas en este caso a una compuerta, obviamente, que la sume. ¿Sí? Entonces es válido que el acarreo venga por cualquiera de esas, que sea en el primer semisumador o en el segundo. Perfecto. Otra manera un poquito más gráfica de verlo esto y más sencilla es la siguiente. Vamos a... Aquí. Muy bien. Entonces en este caso vamos a tener A por B, es decir, el primer semisumador. Acá tendremos su suma, y aquí el acarreo de salida, y acá el segundo semisumador. Igualmente la entrada A, B, la suma y el acarreo. Entonces este
sería el semisumador 1, este sería el semisumador 2, ¿de acuerdo? Tengo en las entradas tengo, obviamente el primer dígito, que aquí lo hemos representado igualmente con la letra A, segundo bit con la letra B, acá tendríamos el acarreo de entrada, ¿de acuerdo? En este caso, cuando esto ingresa al primer semisumador, sabemos que la salida será A XOR B, ¿de acuerdo? Esa salida será la entrada al siguiente semisumador, como lo tenemos acá en el gráfico, ¿sí? Y la segunda entrada será la del acarreo. ¿De acuerdo? Que esta línea representada de azul acá en la gráfica de arriba. Muy bien. Entonces la salida de esto, la salida del segundo semisumador, sí que contendrá la función de la suma, ¿verdad? Porque por A le está entrando A XOR de B, e internamente va a ejecutar el XOR con el acarreo de entrada. ¿Sí? Vamos por el lado del acarreo, hacerlo de color rojo. En este caso, acá la salida será A por B, ¿sí? Y en este caso, este acarreo será lo que entre por A y lo que tiene por B. Por lo tanto, aquí tiene A por exclusivo B multiplicado por el acarreo de entrada, ¿verdad? Entonces, esto debe ir a una compuerta que sume, ya que al tratarse de una compuerta AND debe tener un 1, ¿no? Debe ser un 1 en ambos casos. Así que tendríamos C, aquí tendríamos el acarreo de salida. Bueno, vale decir que el acarreo se puede producir en el primer semisumador o en el segundo, ¿verdad? Entonces esto será igual, obviamente, al producto de esas dos entradas, perdón, a la suma de esas dos entradas, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos AB más por el acarreo. Ok, entonces de esta manera creo que se ve mucho más sencillo cómo podríamos obtener un sumador completo a partir de tener dos semisumadores. Ok. Entonces yo podría contemplar todo esto como un solo circuito, ¿de acuerdo? Equivalente al sumador completo.